Bueno, el Ministerio Público obtuvo medida de coerción en contra de un hombre que fue detenido el pasado 18 de febrero mientras se realizaban las elecciones municipales por dedicarse a la presunta compra de cédulas en el sector de Hato del Yaque de Santiago. A solicitud de la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa provincia le impuso al imputado nombrado Jeffrey Alexander de la Rosa la medida de coerción establecida en el artículo 226, numeral 4 del Código Procesal Penal, consistente en presentación periódica ante el Ministerio Público a cargo de la investigación. El procurador electoral, Iván Félix, estableció que estos casos que se están investigando en distintas denuncias a nivel nacional, de la Rosa podría enfrentar penas de 1 a 3 años de prisión y multas de 5 a 10 salarios mínimos. Esto sí es una novedad porque en el pasado no se había judicializado ningún delito electoral, a pesar de que todo esto se hacía delante de cualquiera, enfrente de cualquier colegio o mesa electoral, pues simplemente pasaba como una norma violada y no pasaba nada. Ahora creo que en estas elecciones de medio término del 2024 sería la primera vez y establecería una jurisprudencia. Además, si llegan a tener condena, se establece un camino a seguir para el futuro y esto podría hacer cambiar inclusive el comportamiento de algunos si las sanciones llegan a ser ejemplares, que al final esa es la idea. Y también este miércoles el Ministerio Público informó que fue arrestado en Nagua otro hombre vinculado a la compra de cédulas durante la realización de las elecciones municipales el pasado 18 de febrero. El imputado Eliezer de los Santos, de 29 años de edad, fue sorprendido el día de las elecciones con varias cédulas de identidad electoral, 41.000 pesos en denominaciones de 500 pesos que le fueron ocupados por miembros de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales y de la Policía que se encontraban de servicio en la zona. Su arresto se produjo mediante la orden judicial número 121-2024 emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, tribunal al que será presentado en las próximas horas para el conocimiento de medidas de coerción. Estamos hablando de 2 personas en la misma semana judicializadas con medida de coerción. Hay que ver si eso llega a una condena, si las pruebas son fuertes, pero se le ha impuesto una medida que eso tuvo que tener algún tipo de, digamos que de culpabilidad probable en ese proceso. Sin embargo, prisión de 1 a 3 años, hay que ver si se llega a ese punto, Carmen. Mira, me sorprende tu optimismo con la posibilidad de conocimiento de estas infracciones. La novedad realmente está consignada en la ley derogada 1519 que fue sustituida por la 2023. La novedad es que existe un procurador fiscal para la persecución de delitos y crímenes electorales. Y que se esté haciendo, porque en las elecciones anteriores había una fiscal electoral, pero no se levantó, Hubo bueno, 4 no sé, de destino no realmente risible. No hubo medida de coerción. Oiga lo que hubo. Hubo uno que eso se quedó en la leyenda electoral que tipifica algo realmente, bueno, de verdad contundente. Imagínate, se decía que estaban planificando un sabotaje a las elecciones, un coronel que hoy es el director de la policía y un técnico. Pero esas son palabras mayores. Pero eso no fue por la Fiscalía Electoral, eso fue por la Policía Nacional y por el DICRIN. En el periodo electoral. Claro, dentro de la semana de las elecciones, Exacto. Del mismo día inclusive. Pero eso es un delito electoral, de es los crimen. mayores. Exacto. No, eso inclusive llega tiene varios artículos del Código Procesal Penal. Puede ser considerado terrorismo. Absolutamente. Hay diferentes leyes que atacarían esa actuación, pero no se hizo a través de la fiscal electoral en el pasado. No, y se quedó en la nada. Se quedó en un habeas corpus y en una negociación. Sí. Después los otros. ¿En qué consistió la negociación? No, espérate. No, eso no la historia lo dirá. Sí. Entonces, ¿qué más ocurrió? Fueron otras minucias. Uno marcó la boleta, digo, no minucias porque son infracciones, pero se quedó en prisión cumplida. Sí. Eso se acoteja, se acomoda.
aquí hubo un delito, un crimen público, celebrado, se ha bromeado con él y fue de uno de los nuevos impunes, yo lo repito siempre, y tuve la oportunidad de decirlo aquí mientras hacíamos la transmisión, que fue el caso del joven youtuber. Exacto, que no solo él grabó, y la resolución de la Junta lo impedía, sino que lo publicó. Y no hicieron absolutamente nada. Y comparo esta situación con un hecho que debe servir de precedente. Al presidente Hipólito Mejía, expresidente de la República, le dijeron que él no podía votar con una copia de la cédula que la tenía ahí. A un expresidente de la República. Y lo hicieron devolverse. Exactamente, pero al otro que cometió esa infracción, porque ahí no hay presunción, Yulisa Céspedes, porque él la marcó y la mostró. No, pero que además en su propia cuenta de redes sociales que lo ha mostrado. Exacto, o sea, entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que hay es alevosía. Entonces nosotros seguimos diciendo la compra de cédula y el muchacho que tenía, por cierto, ¿quién le dio los 41,000 pesos? No sé, no lo ha dicho. Busca eso. De hecho, no solamente se debería sancionar a quien le dio los fondos para que compre cédula, también se debería sancionar a los que vendieron la cédula. Exacto. Porque mientras la sanción sea solamente para el lado más flaco de la soga, no van a ser sanciones ejemplares. No. Si a usted lo sancionaran por vender su cédula también, es posible que en las próximas elecciones usted no venda la cédula. Y si al que da el dinero para comprar la cédula lo sancionan también, independientemente de qué posición tenga en cualquier partido político, probablemente se cuiden un poco más. Yo no digo que lo dejen de hacer, yo digo que serán más discretos. Sí, pero te voy a decir algo, todos sabemos, y cuando digo todos es general, las instalaciones que se hacen alrededor de los recintos electorales el día de la elección. Bueno, te conté. Y no es para brindar agua. Te conté de modo anecdótico que donde yo fui a votar al mediodía, saliendo de la transmisión especial aquí en la hora que tuvimos para almorzar, estaban todos con sus respectivos gafetes o baberos, como le dice la gente, con la cara de los candidatos y la identificación de los partidos, y ellos lo hacían abiertamente. Pero claro. Y se cambiaban dinero uno con otro. Hubo uno que se prestó porque no tenía menudo y decía, dale 1.500 a esa muchacha. Entonces, eso se hace ante los ojos de todo el mundo. Mira, y se ha convertido en una costumbre. Yo lamento y de verdad me preocupa que la atención se destine a la compra y venta de cédula. Porque además yo te voy a decir algo, Yulisa, si tú tienes 2 cédulas, pero no con una intención maliciosa, sino yo vendo esta pero tengo otra, tú vas y votas. Así es. Aunque los estrategas me dicen, y me imagino que te lo han comentado, que en cada barrio hay una lista. Y si yo te compré la cédula... Tú no puedes entrar al colegio electoral. Exactamente, porque yo te acecho. Sí, bueno. Eso. Y hay otro detalle, la coacción, la amenaza, para mí es terrible. Sí. Y eso se logra. Si vas, pierdes el trabajo. Bueno, y no, esa tienen tipificaciones que no son solamente electorales, son criminales. Eso. Y se podrían dar una connotación distinta. Exacto. Por eso digo que las sanciones deben ser ejemplarizadoras para ver si se frena la actividad, porque quizás tú sancionas al que compró la cédula, pero el que dio el dinero se lo va a dar a otro. Claro. Y el que vendió la cédula se la vende a otro. Y el proselitismo afuera. Continúa igual. Entonces... Hay que ver, hay que ver. Nosotros tenemos que hacer una pausa que va a ser breve. Al regreso nosotros tenemos 2 políticos de data, analistas políticos. Tenemos al señor Héctor Guzmán, dirigente del PRD, y al politólogo Belarminio Ramírez, para hablar justamente de anécdotas de delitos electorales. Vamos a hacer un poco de historia aquí. ¿Cuáles son los delitos que ellos saben y pueden analizar? Y inclusive los que nosotros mismos hemos visto. Le tenemos varias historias para que ustedes conozcan un poco más de qué se puede y qué no se puede hacer en un proceso electoral.